Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación. Para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Bueno, seguimos en Después de la Deriva, pero ahora siendo las 21:10 de la noche, como siempre sobrepasados un poco por la cantidad de materiales que andamos queriendo meter por ahí, iniciando este segmento que es más bien de charla con invitados, con invitadas, para pensar y autocriticarnos también acerca de cómo, en principio, vamos a tratar de pensar cómo salimos de Milei y no buscando una fórmula electoral que nos libere de estos, entre comillas, libertarios, sino, en principio haciendo una investigación a fondo entre nosotros mismos, a ver cómo llegamos a Milei y cómo permitimos que esto pasara. Y nos parece que Patricio Escobar, que además de ser un querido compañero, es un observador de la realidad, como lo demuestra su obra cinematográfica. Hizo junto a Damián Finbar La crisis causó 2 nuevas muertes, y después tiene una filmografía propia estupenda que recomendamos calurosamente, que Democracia, Antón Pirulero, Bufones de la Resistencia, Sonata en Si menor, etc. Un poco nos ayudan a pensar esa sociedad que estábamos atravesando y que nos trajo hasta Milei. Patricio Escobar. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Las películas que hicimos nosotros, o que hago yo más que nada, es tratar de tomar un tema, una historia, y a partir de ahí tratar de hacer una crítica y una crítica, no sé si constructiva, pero sí para debatir sobre capitalismo, ¿no? Sobre las instituciones que hacen fuerte el capitalismo. Entonces, con La crisis causó nuevas muertes, fue una crítica, es una crítica directa a los medios de comunicación, que en aquel momento no era tan vista. Ahora está más de moda, digamos, más claro todo. Y bueno, con qué democracia fue es una discusión, un debate a qué democracia queremos, si esta democracia representativa o burguesa es la que nos lleva a nosotros a tener estos presidentes, y si realmente el pueblo decide algo o no decide nada, o decide solamente cada 4 años. Y bueno, sí, todo eso fue llevando a lo que estamos hoy, digamos, ¿no? O sea, un poco lo que estos 20 años que fue mi filmografía fue reflejando eso. Lamentablemente, o no sé cómo tomarlo, si es lamentable o no, por un lado sí, por otro lado no. O sea, hay películas que siguen estando vigentes, ¿no? La crisis causó nueva muerte, que es sobre la muerte de Darío Maxi en el Puente de Pueyrredón, sobre la masacre del Puente de Pueyrredón y cómo los medios de comunicación trataron esa historia. Hoy un poco sigue intacta, digamos, ¿no? Me sorprendió mucho con lo que pasó con Pablo, que empezaron a llegar mensajes, porque todas nuestras películas están en YouTube, se pueden ver en YouTube, y nada, nos llegaban mensajes por YouTube, nos llegaban mensajes por Instagram de gente joven que veía por primera vez la película, ¿no? Eso era muy loco, porque cuando pasan esas cosas, la película empieza a tener de vuelta una vigencia. Vigencia, sobre todo como titulan ahora ya los medios, ¿no? Ya es totalmente, ya ahora es una cosa nada que ver a aquellos años, pero bueno, ya es totalmente guaso todo lo que hacen, entonces es más evidente. Entonces, bueno, un poco vuelven a esas películas, ¿no? Y nada, uno de haberla hecho tanto, la estrenamos en 2006. Así que hay una generación que no la vio y que la estará viendo, y eso es muy, muy loco, ¿no? Y bueno, yo a mí lo que me preocupa ahora, más que cómo llegó Milei, es qué hacemos ahora, ¿no? Para sacarlo a Milei, o cómo nos organizamos, cómo podemos salir de esta inercia, ¿no? Dos cositas. Cuando decías de Pablo, hablamos del fotoperiodista Pablo Grillo, que todavía está internado. Parece que mejorando, pero bueno, sí, todavía en una situación inestable a partir del balazo que recibió por las fuerzas de represión en el Congreso. Y bueno, de algún modo pensar cómo llegamos a Milei se puede responder viendo tus películas,
Porque, bueno, justamente, y también lo que decían recién los compañeros de Entre Ríos, ¿no? ¿Cómo puede ser que una ciudadanía no pueda decidir su destino y cómo quiere vivir y de qué manera relacionarse con su entorno? Bueno, estos son los problemas de la democracia burguesa y capitalista que atraviesan tu obra, ¿no? Nunca, ni siquiera utilizan las herramientas de la democracia representativa, como por ejemplo la consulta popular, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera utilizan eso, ya eso está completamente descartado. Uno puede estar a favor o en contra de eso, o a favor o en contra de la democracia, de ese tipo de democracia, pero ni siquiera utilizan un poco de consulta popular. O sea, acá se deciden cosas como tan importantes para nuestro futuro como el FMI, y lo deciden 5 o 6 personas en su momento. Ahora lo pasaron a que lo decida el Congreso, pero en realidad, claro, es mucho más fácil manipular 60, 20, 30 diputados que no van a dar positivos o negativos, digamos, que manipular una cierta cantidad de población, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que está pasando en el Congreso, de diputadas comprados por cargos o comprados directamente con guita, lo que pasó con que se fue a Paraguay, con lo que pasó con la otra que se fue al cargo de cónsul, bueno, o sea, ahí te das cuenta que es muy evidente cómo se están comprando los cargos de un gobierno que supuestamente venía contra la casta, Sarasa, pero que sin embargo caló muy fuerte en la sociedad, ¿no? Y eso es lo sorpresivo para mí, de haber pasado un 2001, de haber vivido un 2001 donde había asamblea, donde se cuestionaba toda la representación política, la judicial, o sea, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos cuando se gritaba, con los cacerolazos y se hacían marchas a la Corte Suprema, ¿no? Suprema la cacerola, o sea, bueno, todo eso pasaron 20 años. Toda esa actividad que tenía el pueblo medio que se perdió, capaz que no, obviamente hubo en estos años hubo muchas movilizaciones en las calles, que para mí es lo fundamental, ¿no? El 2x1 de la Corte, todas movilizaciones que dieron marcha atrás a decisiones políticas, o lo de las mujeres, la ola verde, bueno, fue todo, son cosas que si bien se corresponden con el 2001, y te demuestran que lo importante que es estar en la calle. Uh-huh. Para mí es fundamental demostrar eso y entender que en esta democracia que tenemos, lo que nos queda como pueblo es salir a las calles organizados en lo posible, para poder llevar a cabo un cambio de políticas o decisiones que se toman en 4 o 5 paredes, digamos, ¿no? Uh-huh. Igual allí aparecen también algunas cosas que obturan, ¿no? La marcha contra la reforma universitaria fue como muy impactante, uh-huh. Pero sin embargo después se vio que pese a que en las calles había una voluntad de defender la universidad pública, gratuita y abierta, después como que en los pasillos y en las oficinas la propia conducción universitaria fue como cediendo, ¿no? Y no... Claro, sí. Bueno, yo creo que ahí también trabaja mucho, fue algo fundamental como para dar claro que el pueblo argentino está muy claro con que la educación tiene que ser pública, digamos, ¿no? Yo creo que lo mismo pasaría si atacamos a todo lo que es la cuestión pública de base que habíamos construido tantos años, de tantos cientos de años, como en la universidad. Eso queda claro, pero claro, después hay muchos lobbies, mucha presión, hay distintos tipos de... Por eso te digo, es más fácil comprar o negociar con 2 o 3 que negociar con una población entera, digamos. Por eso la representatividad ahí está en juego, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de representantes estamos llevando adelante con nosotros como pueblo? Y que no haya revocación de nada. O sea, yo no sé, como en cualquier lugar del mundo, cuando vos te mandás una cagada, bueno, tenés las consecuencias. En este caso no, los representantes nuestros se mandan sus cagadas, o se venden, o hacen distintas, o levantan la mano en situaciones donde uno lo votó para que no, y eso hace que nunca cumplan ningún tipo de sanción. No hay revocación de nada. Entonces, eso estaría bueno también debatirlo. Uh-huh. Pero bueno, estamos en un momento donde el debate medio que se escurre de las manos, porque la verdad que estamos en el día a día, digamos, discutiendo, la agenda la manejan ellos, digamos,
Y es muy difícil, ¿no? Con medios de comunicación masivos que sostienen constantemente esa agenda, ¿no? No van más allá de esa agenda. Entonces se hace difícil para la población, para entender y para ser algo de debate. Y bueno, en la emergencia, claro, resolver un poco esto que vos tirabas al principio, que es cómo nos sacamos encima a Milei. Esa es la gran pregunta, ¿cómo nos sacamos encima a Milei? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué vamos a hacer? O sea, es una gran pregunta porque la verdad que, bueno, por eso dije, las calles es una, pero tiene que haber una organización, tiene que haber un norte, digamos, que no lo tenemos, digamos, ¿no? No, creo que no lo estamos desarrollando. Y sí, necesitamos de todos aquellos que quieran otro tipo de sociedad, ponernos a debatir y a pensar qué otro tipo de sociedad podemos y hacer, ¿no? Sobre todo. No sé, grupos intelectuales, no tenemos grupos intelectuales trabajando en este momento para eso, veo yo, ¿no? Que estaría bueno que trabajen en eso, ¿no? Y sobre todo perdimos en la parte de lo que es la comunicación, ¿no? Lo que es lo que ellos dicen la batalla cultural. Que algunos lo hacen como lo dejan de lado, como que sea algo menor, y para mí es fundamental la batalla cultural. Yo vengo de una facultad como Sociales de la UBA, donde en comunicación en esos 6 años veíamos eso, ¿no? O sea, la batalla cultural que hay que dar, la contracultura, el contradiscurso, la contrahegemonía, en base a lo que tenía en ese momento la voz, ¿no? Darle la voz a los que no tienen voz. Eso se estudiaba y eso se debatía y eso es lo que salíamos muchos a realizar. Bueno, hacer películas me llevó a eso, digamos, ¿no? A poner sobre el tapete cuestiones por medio de la película, puede ser algún libro, lo que sea, en mi caso por medio de las películas, de documentales, generar algo, ¿no? En el otro, generar debate, generar alguna indignación para que se mueva o que nos movamos hacia algo. Y esa batalla cultural la perdimos en estos 20 años, creo yo, y hay que retomarla. Y esa pérdida de la batalla cultural habrá tenido que ver quizá con cierta institucionalización de algunas ideas y consignas y... Sí, obviamente. Cuando nos quedamos en consignas pasa eso. Que se vayan todos. Bueno, ahí hay una forma, ¿no? de cómo perdimos también la batalla cultural, que se vayan todos, que lo cante Milei antes del en su cuando ganó, ¿no? Creo que fue cuando ganó, que estaban en el búnker cantando que se vayan todos. Eso era el grito de guerra del pueblo contra el poder. O sea, y ahí te lo estaba cantando el poder, te lo estaba cantando a vos, riéndose de esa consigna, digamos, ¿no? Para mí fue muy interesante, más allá de indignación, bueno, de momento, de yo decir, bueno, pero te pones a pensar un poquito y dices, mira cómo los tipos entendieron cómo había que hacer esa transformación del lenguaje, ese resignificar las cosas, bueno, libertarios. O sea, es que sabe un poco, haya leído un poco de anarquismo, sabe que el libertario era sinónimo de anarquista, anarcosindicalista, etcétera, en la que hoy los tipos no se pueden decir liberales porque es una palabra que fracasó en las políticas liberales de estos últimos años, Menem, ¿no? La última dictadura, que son políticas económicas liberales. Entonces, como fracasó eso, los tipos tendrían que resignificar la palabra y encontraron el libertario, ¿no? O anarcocapitalismo, que se choca por todos lados, por donde lo quieras ver, porque es imposible que seas anarcocapitalista, es imposible. Y eso me lleva a pensar también, perdón, ¿no? Que me vuelvo rágico, ahora me lleva a pensar también de esto de anarcocapitalismo, que en realidad, en el fondo de todo esto está, la discusión discutamos el capitalismo. Claro. O sea, cuando discutimos la democracia representativa, discutimos lo que están haciendo con el medio ambiente. Lo que vos quieras discutir hoy por hoy, en el fondo llegás cuando empezás a discutir, al fondo llegás, y bueno, y el capitalismo es esto, ¿no? Cuando llegamos a blanqueo de impuestos, ¿qué es eso? O sea, es simplemente los grandes poderosos empresarios que hacen guita con nuestro laburo,
la fugan, digamos, ¿no? No pagan impuestos, no pagan nada, la fugan dentro del capitalismo. Estamos hablando. ¿Eso cómo es posible? Bueno, ¿por qué es posible? Porque existe este tipo de capitalismo. Entonces, yo creo que una de las cosas que tendríamos que empezar a dejar, quizás de no ponernos colorados cuando hablamos del capitalismo. Entonces, empecemos a discutir el capitalismo de vuelta. Quizás quedaron viejas o tomemos de aquellas, de los grandes pensadores de la historia y reformulémoslo, quizás, ¿no? Bueno, pero eso lleva un tiempo también. Pero si vos sumás eso, más la batalla cultural y todo, es como que, bueno, si vamos hacia eso, vamos a dar la batalla. O sea, la pregunta es, ¿vamos a dar la batalla? Trataremos de darla. Son las 21:25 de la noche. Estamos charlando con Patricio Escobar en este segmento Después de la Deriva, llamado Después de Milei. Y vamos a ir a una canción, pero una canción especial y que estamos muy felices de que esto vuelva a suceder por aquí, porque es un anticipo de La Hora Azul, el espacio musical de lanzamientos del sello Yagrada Medra de Paraná, Entre Ríos. Y en este caso vamos a estar presentando una canción de la santafesina Ana Suñé, que se llama Salvar la Piel y que integra su disco Para Sanar, que se está lanzando por estas horas. Aislada como un pétalo sin flor, yo me pregunto cuánto de lo que hoy se me niega a acariciar estaba antes aquí. Si llevo siglos sobre el eje de este escudo de metal, aislándome, viejos lugares del exilio a los que nunca de volver. Aislados por el mundo, respirando soledad, yo me pregunto cómo estará tu corazón del otro lado de la brisa, lejos de acá. Y mientras tanto, sobre el monte crece el fuego sin piedad, ahogándonos, viejos lugares del exilio a los que nunca de volver. Ahogándonos en la pantalla, sintiendo lejos la mirada, perdiéndonos el replicar de los latidos, el aire tibio y el sonido del corazón. Amar la tierra que es sagrada y poco a poco se degrada. Ir mano a mano acariciando las heridas, salvar la piel, buscar adentro la verdad y en un rincón hacer silencio.
Bueno, estamos en el aire de Después de la Deriva, en el segmento Después de Milei, charlando con Patricio Escobar. Antes de la tanda escuchábamos a Ana Suñé, Salvar la piel, de su disco Para Sanar, anticipo de una de las canciones que mañana va a estar presentando la propia artista santafesina en La Hora Azul, el espacio, el programa de YouTube que tiene el sello Yagrada Medra. Agradecemos esta parcería que tenemos con los compas de Entre Ríos. Y seguíamos acá con Patricio Escobar, charlando también fuera del aire, por supuesto, la gran pregunta sobre la batalla cultural, si estamos dispuestos a darla, y hablábamos de los medios, ¿no? Porque uno inmediatamente dice, bueno, el gobierno de Milei y su lógica está apoyada en los que ya sabemos, digamos, los de siempre, pero también nos pasa que, digamos, medios que uno puede escuchar más amablemente, sintonizar a cualquier hora del día, uno supone que tendrían que abrir una agenda más vasta y no, y solo están apoyados en, bueno, matizar lo que sucede, ¿no? Yo por lo que escucho, o sea, tampoco es que escucho la cantidad de medios que escucho, pero la verdad que por lo que escucho, no hay medios donde vos planteen otro tipo de agenda, donde le hagan jaque al poder, le hagan jaque, intente hacerle jaque al poder, porque la verdad que si estamos disconformes, o sea, imagino que va a haber mucha gente en los medios que tienen la capacidad de un micrófono, de comunicar, como en este caso, de haber mucha gente que está en contra de este tipo de poder, que está en contra de este sistema capitalista, que, bueno, pero la verdad que no veo ese en los medios grandes, digo, ¿no? Cuando digo de medios grandes son los típicos que todos ya sabemos, y los otros que ya tienen una audiencia importante donde podés llegar, no para ni lavado de cabeza ni nada, siempre esto de batalla cultural, empezar a resignificar las cosas, de decir por qué estas palabras, por qué esto, por qué el energúmeno del presidente habla como habla, pero salir de ahí con otras agendas, ¿no? Uh-huh. Porque los poderosos no es solamente el poder político, está el poder económico, que son los 10, 15, 11 empresarios que tienen una cantidad de guita importante que la mueven y donde son los que deciden muchas políticas del país. Y las que sufrimos después somos nosotros, esas políticas, ellos no las sufren. Entonces, eso nos hace pensar de que, bueno, ¿cómo hacemos para denunciar ese tipo de manejos, ¿no? Si lo pensamos como algo más abarcativo y novedoso para el que está escuchando. Uh-huh. Por eso es complicado. Está muy bien, y también pensaba en esta tensión que se da para intentar resolver cómo, digamos, esa rabia contenida que fue la que encaramó a Milei, ¿por qué se fue para ese lado? Digo, ¿no tenía otra representación política posible, otra imaginación política para expresarse? Porque, sí, digo, ahí está la autocrítica de toda la izquierda que hay que hacer, hay que hacer una autocrítica grande de qué tipo de izquierda, de alternativa estamos planteando. ¿Estamos planteando alguna alternativa de izquierda? ¿Estamos planteando alguna alternativa de capitalismo? Y van a decir, no, ni en el mundo se está planteando una... Bueno, pero en algún lado hay que empezar, ¿no? En su momento, lo que vivieron en los 90, hubo una irrupción importante con el zapatismo. No sé, pero acá tendríamos que empezar por lo menos a pensar y a declarar esas cosas, que lo que nos permitiría a nosotros darnos cuenta que se movió el eje. Uh-huh. Donde ya los culpables no son estos empresarios que digo yo, sino que es el al lado, el compañero que tenés al lado. No hay ni la solidaridad ya, la tratan de destruir para que sea el individualismo, que es lo que quiere el liberal, digamos, ¿no? Por eso, como decía antes, como resignificaban la palabra libertario. El anarcocapitalista y toda esa basura es lo que quiere en realidad, es el individualismo. Nosotros tenemos que contestar con solidaridad hacia eso. Uh-huh. Con solidaridad entre los pueblos, solidaridad con el otro que tengo al lado, con el que estoy laburando, ¿no? Tener una empatía. Entonces acá sabe quien se pueda, que tengo al lado es que me quiere chorear, el que tengo al lado gana más que yo, el que tengo al lado, entonces esa ¿cómo te podría decir? Esa envidia quizás que se genera, es lo que ese malestar lo pongo en el que viene y me dice, porque además estamos acostumbrados que venga alguien a decir qué es lo que tenemos que hacer, uh-huh. ¿no? Por eso hablábamos antes de democracia representativa, viene alguien a decirnos lo que tiene que hacer bien y de repente apareció alguien que todo eso que fuiste generando en estos años, sobre todo con la pandemia, etcétera, viene alguien a decirnos que lo que vos estás pensando, esa oscuridad que tenés ahí, es lo que no va a salir, es lo que no va a salvar. Y en realidad no, es lo que no va a destruir más todavía como sociedad.
no hay, o sea, bueno, ahora están con la novedad del Eternauta que no nos salvamos si no es colectivo. Uh-huh. Y sí, no nos salvamos colectivo. ¿Quién lo pensó eso? Y lo pensó gente de la década de 50, de 60, lo pensaba de gente del 70, lo pensaba gente del 80, lo pensábamos, lo seguimos pensando. O sea, somos los menos ahora. Uh-huh. Pero en su momento éramos los más. Y sin embargo luchábamos y peleábamos. Se pierde un poco en estos 20 años de gobiernos peronistas y liberales. Lo que nos produjo, me parece a mí, es perder esa gimnasia, ¿no? Perder la gimnasia de discutir las cosas, de por más que sea un gobierno que a vos te caiga simpático, no sé en mi caso, ¿no? Pero poner que haya algunos gobiernos que te caigan simpáticos, no perder la crítica. No perdamos la crítica, no perdamos salir a la calle, porque ese músculo se atrofia y después nos lamentamos como está pasando ahora. Esto lo que digo yo es porque está comprobado, fueron 20 años, o sea, está comprobado, o sea, venimos de 2001, 25 años, tenemos un tipo como tenemos la ultraderecha en el gobierno. Uh-huh. Entonces algo pasó cuando, no le hagas el juego a la derecha, no salgamos a la calle porque, ¿entendés? Bueno, pará, loco, siempre, o sea, ¿dónde está la rebeldía? ¿Entendés? ¿Dónde está la desobediencia? Necesitamos más desobediencia, y no es una mala palabra desobediencia. Es desobedecer hacia los que nos quieren imponer, que no son los que nosotros, a los que nosotros nos favorecen, digamos, ¿no? Uh-huh. Debemos tener claro quién es el enemigo. Antes lo teníamos claro quién es nuestro enemigo. Ahora nuestro enemigo de al lado no. Nuestro enemigo no es el de al lado. Eso es lo que ahí es donde perdemos la batalla cultural. ¿Me explico? Sí, totalmente. Bueno, un problema, ¿no? Recién citabas el Eternauta, bueno, La Plata la puso Sigman, ¿no? Que... Bueno, claro, porque está bien, pero hay algo ahí en el fondo de todo. Bueno, después está toda la discusión del cine, ¿no? Uh-huh. De que hay gente... Bueno, todas las redes sociales ahora permiten que muchos pongan opiniones y parezcan que sean filósofos de ciertos temas, cuando no lo son opiniones que podemos poner cada uno y sin ningún tipo de... O sea, son muy obtusas, digamos, esa opinión. Y entonces dicen, bueno, ¿vieron cómo se puede hacer cine sin dinero público? Claro. No entendés nada, o sea, nunca hiciste cine, no sabes cómo se hace cine, nunca preguntaste cómo se hace cine, le preguntaste a alguien cómo se hace cine, o sea, es imposible hacer cine sin subsidios, o sea, es algo que, bueno, teatro o escribir libros, o sea, que te lea la gente, digamos, ¿no? Pues yo puedo escribir un libro y hacerlo en mi casa impreso y salir a vender, fenómeno. Las películas es más difícil, pero bueno, puedo... La crisis causó nueva muerte que se vio en todos lados, la hicimos sin un mango, la hicimos todo a pulmón, pero eso no es el hecho, o sea, el hecho es que tenés que subsidiar a la cultura para que esa cultura genere cosas nuevas, más allá de que genere también aprendizaje. Si no generas aprendizaje, no generas cosas nuevas, quedás siempre en el mismo lugar. ¿Quién quiere que quedemos en el mismo lugar? Y yo creo que los que están cómodos ahora. ¿Quiénes son los que están cómodos ahora? Y yo creo que son los poderosos, esto que dije antes, los de grupos económicos y cierto sector social que tiene mucha guita y que le va bárbaro con que nosotros, la gran población, se cague de hambre y esté tranquila, ¿no? Bueno, entonces ahí, claro, ¿para qué voy a generar cultura, voy a generar debate, voy a generar desobediencia? No voy a generar nada de todo eso, voy a tratar que estén tranquilos. Entonces para eso yo desfinancio esas cosas que a mí me van a provocar después tipos que me hagan películas como las que hacemos nosotros. O sea, yo no creo que Netflix esté interesado en películas que critique directamente al capitalismo. Obviamente me van a decir no, porque son películas que en realidad no tienen la estética que tiene el cine de ahora de las plataformas. Vos fíjate que las plataformas, la estética son iguales. Sí, claro. Yo veo documentales de ahora de las plataformas, es la misma luz, la misma puesta de cámara. Son todas muy parecidas. Nadie rompe con nada de eso. ¿Por qué? Porque los tipos te mandan, vos querés hacer, te damos tanta plata para que hagas tu película, pero tenés que hacerlas con esta, ¿cómo se llama? Instrucciones. Con estas instrucciones, con esta técnica, ¿entendés? Y no te puedes salir de ahí. Y hasta tocan cosas de guión. Bueno, no sé, yo llamo a los oyentes a la reflexión. ¿Quién quisiera hacer un libro, algo que te digan lo que tenés que decir? ¿Entendés? Entonces, lo que pasa es, lo que va a pasar, por lo que veo que va a pasar, es que el cine y la cultura vaya a esas plataformas
y cada vez sea más chiquitito, digamos, no hay ninguna ruptura de nada y tampoco hay cosas que critiquen o haya desobediencia sobre algo de lo instalado. Uh-huh. Entonces, yo no digo que mis películas son bárbaras, no estoy diciendo nada por el estilo, estoy diciendo desarrollemos distintas cosas, que es lo que nos va a llevar a eso, ¿sí? Y para eso necesitas subsidio, no hay forma de poder hacer películas sin estar subsidiado de alguna forma, ¿sí? Pues bien, puede estar subsidiado por una empresa, bueno, pero la empresa realmente que hagas una película que esté en contra. Yo podría hacer una película en Netflix que discuta la democracia representativa, o sea, es algo ilógico, no le sirve. Uh-huh. No hay forma, digamos, de todo eso. Sin embargo, yo he hecho películas criticando al Estado, donde el subsidio se lo está dando el Estado. Uh-huh. Y eso es válido, o sea, ¿me entiende lo que? O sea, no sé si es muy rebuscado lo que digo, pero si yo estoy hablando de como Antón Pirulero, que es una película que critica al Estado, al Estado represor, sí, claro. represor sobre todo, ¿no? Porque el Estado se sostiene por herramientas represivas, donde desaparece gente en democracia, porque siempre estamos acostumbrados a hablar sobre la desaparición de personas en la dictadura. Bueno, hay desaparición de personas en democracia y en todas partes del mundo, ¿sí? Bueno, yo decidí hacer una película donde poner la luz ahí. Bueno, ¿para qué? Para discutir esto, para discutir si queremos Estado, si no queremos Estado y qué tipo de Estado queremos o qué tipo de Estado queremos, qué tipo de sociedad queremos, ¿sí? Uh-huh. Ahora, el que no quiere Estado, también está la discusión esa entre los estados, ¿no? Si vos sos anarquista o no sos anarquista, o el anarcocapitalismo o Milei no quiere Estado, pero en realidad no quiere Estado para tener sus propios negociados con las empresas, ¿no? O sea, la libertad de empresa, como se llamaba antes. Nosotros que no queremos Estado es una cuestión más de poder al pueblo, uh-huh, que es completamente diferente, y ahí hay una cuestión básica. Es la desobediencia y la solidaridad, cosa que el otro lado es completamente diferente, es el individualismo y el sometimiento. Clarísimo, podríamos seguir hablando de esto, pero nos quedan 15 minutos y estás trabajando con La crisis causó 2 nuevas muertes 2. Contanos un poco en qué punto estás y por qué decidiste hacer esta segunda parte. Y claro, sí, ¿por qué vamos a hacer una película? Yo me preguntaba, ¿por qué voy a hacer una película? Ya hice una película, ¿por qué voy a hacer la segunda parte? Bueno, ¿qué pasa? La primera película se centra mucho en lo que hablábamos antes sobre los medios de comunicación, cómo se informan, etcétera, y cómo están acoplados al poder político. Y los que fueron en cana por los hechos de Darío Maxi para la masacre de Avellaneda fueron los policías, Perpetua, a Franchotti y a Costa, que era el comisario y el segundo. Y después algunos otros policías que le dieron unas condenas más chicas, digamos, ¿no? Ya están casi todos en libertad. Pero hay una responsabilidad política, porque eso no se pudo haber llevado a cabo. Queda demostrado en la película nuestra, en la Crisis 1, queda demostrado que eso no se pudo haber llevado a cabo. Ese tipo de masacre, donde no solo hubo 2 muertes, sino que hubo más de 20 heridos de bala y en situaciones muy críticas, podrían haber sido muertes muchas más que 2, sin una planificación política detrás. Que hoy, o casualidad, es lo que estamos viendo hoy con Bullrich, ¿no? Claro. De cómo vamos a reprimir, cómo vamos a meter miedo a la sociedad, cómo hacemos para que no me marchen, porque la excusa de que la libertad de circulación, eso para mí es una excusa. Lo importante acá es que no se marchen, no ganen las calles, no nos ganen las calles. Era algo que al peronismo nunca le gustó, que le ganen las calles, digamos, tampoco. En aquella época Duhalde era el presidente y hubo una responsabilidad política, y tenemos casos como bueno. ¿Y por qué hago la segunda parte? Porque esa responsabilidad política que se toca en la película 1, en la película 2 lo tenemos entrevistados a esos responsables políticos. Conseguimos las entrevistas que no habíamos conseguido hace 20 años, ahora la conseguimos. Felipe Solá, Duhalde, Atanasov, Maskin, eran todos ministros de Duhalde, ¿no? Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que felicitaba a Franchotti en su momento por haber matado gente, y por más que diga que no se acordaba, etcétera. Y nos encontramos con eso, y ellos nos cuentan cómo fue, o vamos a intentar demostrar cómo fue esa operación, para que haya una masacre, a través de los responsables políticos. Por ejemplo, Solá dice que hubo una reunión de gobernadores, imaginémonos, 2001, todo el quilombo que había, cacerolazo, rompíamos los bancos,
bueno, todo lo que pasó, ¿no? En el 2001, tirábamos piedra, porque ahora tiras una piedra y parece que quilombo, ¿viste? En el 2001 se tiraba piedra, se resistía. Bueno, los tipos no querían que se gane en la calle, entonces hubo una reunión de gobernadores donde se decidió eso, meter miedo, loco, o sea, no, de acá no queremos más que gane en la calle, entonces, y de ahí, un mes después pasó lo de la masacre. Eso lo cuenta Felipe Solá y lo van a contar todos los otros, digamos, ¿no? Que conseguimos las entrevistas. Y para no quedarnos tanto en el 2001, decidimos que la segunda, o sea, dentro de la película, la segunda parte, va a haber una reflexión de estos 20 años del sector popular, digamos, ¿no? Ajá. De los movimientos, porque venimos de desocupados, como pasó toda la década del 90, que fueron actores fundamentales para la resistencia y para cambiar muchas cosas que se planteaban desde el poder, y esos mismos movimientos sociales, algunos fueron incorporados al gobierno de Kirchner, etcétera. ¿Qué pasó en esos 20 años? Que ahora es lo que decía antes, no tenemos músculo, no, estamos medio atrofiados de organización política y resistencia en la calle. ¿Qué pasó en esos 20 años? Que pasamos del 2001 a una ultraderecha. Bueno, eso también vamos a tratar de tocar en la película. Está bueno. ¿Y le tenés miedo a la lectura desde la batalla cultural? Que hoy en día, digo, así como cuando asumió Milei, la gente gritaba policía, policía. Digo, que hay un sector de la sociedad que le parece bien que la gente no se manifieste, que no corte la calle. Claro, sí, es lo que digo yo, que hay que dar la batalla cultural de vuelta en ese sentido. O sea, antes era vergonzoso decir que eras de derecha, había gente que era de derecha y no lo decía, ¿no? Más allá que con sus actos, tenían miedo, era vergonzoso, no querían decir porque estaba mal visto, ¿no? Hoy por hoy no, hoy por hoy está bien visto decir que sos de derecha, que estás en contra del otro, que hay que matar a aquel, que es un hijo de puta que está al lado, que este es una basura, que hay que odiar a todos. Bueno, fenómeno. ¿Hacia dónde vamos? Porque si no, bueno, esto está generando una cosa así, una efervescencia de abajo que en algún momento va a explotar. Pienso yo que por la experiencia que tenemos, esto va a explotar. Tienen el poder y lo van a perder. ¿No? Creo que no es un eslogan, pasó a lo largo de las épocas. Entonces, cuando pierdan el poder, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con Adorni cuando nos encontremos en la calle con Adorni? Que se ríe cuando hay un desocupado, que es un cínico, que lo está todos los días, es cínico ante los micrófonos. ¿Qué pasa? Eso genera cosas, eso genera rechazo, eso genera una reacción. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? No sé, pero alguna reacción va a pasar. Sin querer adelantar el contenido de la película, sobre todo por los directivos de Netflix que están muy preocupados. No, pero digo, de este encuentro con estos actores sociales a los que completan un poco ese cuadro, ¿sentís que hay para tirar de la piola un poco de por qué llegamos hasta acá? Sí, se va a ver eso. Es lo que intentamos ver en la película, o sea, en gran parte de la película vamos a tratar de analizar por qué llegamos hasta acá. Si bien se va a estar centrado en la cuestión popular, está hablado desde otro punto de vista, ¿no? Porque en realidad no hay mucha novedad, más allá de lo que decía antes de la resignificación de las palabras y los sentidos y el simbolismo, etcétera, que se van modificando adrede. Pero acá lo fundamental es que el poder tiene el poder hoy y son los que están en contra del pueblo, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para que ese pueblo no se levante contra nosotros? Bueno, generamos distintas cosas. Bueno, la represión es una, y un tipo de represión y un tipo de miedo es y lo vamos a llevar adelante. No nos zarpemos, no matemos a nadie, o quizás sí, en algún momento vamos a necesitar que muera gente. Esto es lo que estoy diciendo yo, de lo que yo creo que están pensando, ¿sí? Y la forma de represión va a ser diferente, según cuál va a ser la respuesta del pueblo, obviamente. Entonces, eso lo tenemos que analizar, eso lo tenemos que saber, que las cosas se repiten, ¿sí? Por eso digo, cuando pasó lo de Pablo, que no llegó a ser, por suerte, no llegó a ser una muerte por milímetros, tanta gente y tantos jóvenes se volcaron a ver la película, porque alguien le habrá dicho, che, bueno, no te fijas en la crisis, pasó lo mismo hace 20 años con los pibes del puente.
Sí, es cíclico. Después hay otro detalle que no es menor, que salvo en el caso de Solá, me parece que todos los que estuvieron implicados en esa idea de la represión se convirtieron casi en cadáveres políticos, ¿no? Sí, salvo Solá, bueno, eso es lo que nos decía Pablo Solá también en la entrevista, nos dice, bueno, la condena social también funcionó, digamos, todo lo que se hizo, todos los que hicieron los movimientos en scratches, bueno, todo el laburo, o sea, lo que tiene, no hay forma de pasarlo por la carne, lo que sienten los familiares de 20 años de impunidad, de ir a presentar que no cierren la causa, ¿viste? De ir a caminar los pasillos, de hablar con de hablar con otro, para que el juez quiera cerrar la causa y que no la cierre, cuáles son los responsables políticos, de presentar testigos, etcétera. Todo eso lo está pasando el papá de Darío, ¿sí? Ni hablar, no se puede entender, digamos, eso lo vamos a tocar, pero ¿viste? No es lo mismo de sentirlo como lo siente él. Y por otro lado, las movilizaciones y todo lo que se hizo con distintos organismos de derechos humanos y de movimientos sociales, se logró que estos tipos sean cadáveres políticos. En lo posible, muchos siguieron en la política y siguen en la política, pero son cuadros menores, digamos, ¿no? No tuvieron la decisión de organizar represiones, salvo Solá. Pero Solá tiene una muletilla y tiene un modus operandi para generar eso, que es me hago el boludo, ¿no? Entonces, como ese es el boludo, llega muchas veces a lugares donde uno no pensaría que llegaría, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué expectativa? Digo, si bien no haces películas para tener expectativa en cuanto a la repercusión material, pero ¿con qué expectativas pensás que puede ser recibida esta segunda parte de la crisis? No, la expectativa es que se vea, que por eso nosotros la ponemos en YouTube, que sea libre para todos, para generar esto, ¿no? Para generar conocimiento y saberes y herramientas para próximos gobiernos, próximas represiones, que no son cosas nuevas, que tenemos que aprender del pasado y que tenemos que aprender cómo vamos a resistir a este futuro. Uh-huh. Bueno, en eso andaremos, tratando de develar ese misterio. Nos vamos a ir antes del cierre formal del programa a escuchar una canción que nos quedó pendiente. Es una versión de Agua Dulce de Jorge van der Molle, también parte de lo que fue ese especial de remar contracorriente con el que empezamos esta noche hablando de la situación del río Paraná. Agua Dulce de Jorge van der Molle, que va a estar tocando este sábado a las 20 en Ciudad Cultural Conex. Agua dulce que se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar. Vamos hechos y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mar. A su esencia y su fluir pertenecemos, desde el puño de los remos hasta el modo de decir. Al bajar nos atraviesan estos ríos, mansos de los pagos míos de la fuente guaraní. Los centinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días las palabras y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman, claras como el agua limpia en los cauces del corazón. Son del agua
agua a nuestros hijos, flores de camalotá. Lo que se derrame al río, en su sangre quedará. El agua dulce de Jorge van der Molle, que va a estar tocando seguramente este y otros temas de su obra el próximo sábado de las 20 en Ciudad Cultural Conex, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y que nos sirve para ir caminando hacia el final de este Después de Milei, el segmento agregado a Después de la Deriva, desde esta experiencia radial de Revuelto Radio. Patricio Escobar, bueno, estaremos atentos a ver cuándo viene la Crisis 2. Sí, teníamos ganas que sea el 26 de junio, pero bueno, no creo que lleguemos, pero bueno, va a estar ahí. Seguramente la vamos a estrenar en la usina de Barracas. Ajá. Así que ahí haremos las funciones. Y bueno, nada, gracias por invitarme. Y como el otro día hablando con Caro, que es mi compañera, decíamos, bueno, ¿qué decimos? Bueno, no sé, decíamos en ese momento que algo que me gustaría terminar con estas palabras, que agitemos la desobediencia. Está muy bien. Patricio Escobar, aquí en Después de Milei, en Después de la Deriva, le agradecemos un montón a Ulises Violato, que estuvo acá haciendo magia del otro lado, solapa, y obviamente el abrazo que ya hicimos al principio lo volvemos a hacer para Facu Martínez Gort, que se está recuperando y que tal vez mañana o pasado ya esté por acá nuevamente. Un gran abrazo para él, a todos los compas que sostienen este Revuelto Radio que sigue todo el tiempo, las 24 horas, pero que de 20 a 22 parece streaming, pero es radio y lo estamos haciendo con mucha alegría. Hasta el martes que viene.